Adelante. Sale ahí del punto. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes. Estamos en el programa En Busca del Lector. En este su canal del más burro del salón. Nos acompañan el maestro Francisco Ángeles Santiago, el maestro Salomón Gómez Isidro y el profesor Gustavo Medina Espinosa. Grandes amigos y grandes difusores de la cultura, en particular de la literatura. Estamos iniciando nuestro programa en esta tarde fresca. La tarde es fresca porque es de hoy. Entonces, vamos a dialogar, a platicar de algunas narraciones que nos van a hacer favor de convidar los maestros, grandes amigos de la literatura, de la cultura, y que no se rajan, que siempre están al pie del cañón y esta vez se están adaptando a lo nuevo, a lo importante, a lo... No nos podemos quedar cruzados de brazos, porque debemos de seguir adelante con nuestra vida y adaptándonos a ella. Por eso agradezco la presencia de los tres grandes amigos. Bienvenido, maestro Francisco. Gracias, Ponchito. Gracias, aquí estamos para servirte. Salomón Gómez Isidro, un saludo fraterno. A la orden, mi maestro. Bien. El día de ayer se celebró el Día Internacional de las Lenguas, de los pueblos indígenas. Esto es importante para todos nosotros porque nuestro origen es ñañú. Aunque ahora los pueblos como el mío ya no es catalogado como una población indígena, porque muy pocos hablan el ñañú. Ahora, para que un pueblo sea considerado indígena, necesita haber un gran porcentaje de personas que hablan la lengua materna. Y entonces yo me pregunto, ¿nosotros dónde quedamos? No vamos a ser ni de aquí ni de allá. Pero debemos de estar orgullosos de nuestro pasado, porque nuestros padres hablaron el ñañú, nuestros abuelos lo hablaron. Se rompió la cadena por circunstancias del destino, porque en un momento de la vida se le negó a las nuevas generaciones el honor de aprender esta lengua. Esta lengua que, si bien sabemos, tiene sus ventajas, porque las personas que hablan alguna lengua materna tienen la facilidad de aprender otra. Porque, por ejemplo, el que habla ñañú y habla español, para hablar inglés se le va a facilitar. Entonces, muchas personas, como por ejemplo Ignacio Manuel Altamirano, eran políglotas. Ignacio Manuel Altamirano hablaba muchos idiomas, porque hasta los 15 años solo hablaba el náhuatl. Después aprendió el español y a los 19, 20 años ya era maestro de inglés. Posteriormente habló italiano, francés, dominó muchos idiomas, por eso se decía que era políglota.
y nos regaló grandes novelas como El Zarco, Navidad en las Montañas, Clemencia. Clemencia se dice que es la primera novela mexicana y ojalá que puedan leerla porque está muy interesante. Todos los libros de Ignacio Manuel Altamirano están muy interesantes. Bien, pero esto no es para platicar solamente yo, sino que va a ser un diálogo abierto. Así que tiene la palabra el maestro Francisco Ángeles Santiago. Pues siguiendo tu comentario, Ponchito, pues diríamos que a través de la conquista de México, pues estos hombres blancos que vinieron a toda Latinoamérica, pues no solo esclavizaron, sojuzgaron, sino que quitaron la identidad. Cuenta Hermilo Abreu Gómez que los indios de Yucatán, tratando de preservar sus códices, sus ídolos, sus dioses, escaparon hacia el Petén, a una cueva de Guatemala, y ahí escondieron, y ahí se escondieron por varios días porque habían sido avasallados por el hombre blanco. Y hace una reflexión una escritora francesa sobre la obra de Hermilo Abreu Gómez. Dice que un hombre que no preserve su identidad, un pueblo que no preserve su identidad, difícilmente alcanzará su libertad. Entonces es muy importante preservar lo poco que nos queda de identidad como pueblos indios. Es admirable cómo aquí en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, me supongo, con otras lenguas, hay hombres muy importantes, vigentes, actuales, porque el sojuzgamiento sigue, porque la conquista sigue con otros medios. Ya advertía Eduardo Galeano cuando decía hay que tener miedo del lenguaje de los poderosos, hay que tener cuidado del lenguaje de los poderosos, porque recuerden, los poderosos minimizan la obra del indio. Dicen que el indio no practica arte, sino artesanía. Y hemos visto artesanías que son verdaderas joyas de arte. Entonces, cuidado con eso. En nuestras manos está, tal vez con esta pequeña frase, ir haciendo cosas, haciéndole ver a nuestros artesanos que son artistas, decírselos y comprarles, desde luego, comprarles su obra sin regateo. Dice el mismo Galeano que los indios no practican cultura, sino folclore. Y le quitan los poderosos un poder a la palabra, aunque folclore es el conocimiento que tienen los pueblos. Luego, que practicamos supersticiones, no religiones. Así va tejiendo Galeano frase con frase y nos va haciendo ver de cómo el lenguaje acomodado por las élites trata de seguirnos teniendo sojuzgados. Por eso yo creo que es muy importante asistir en cuanto podamos, en cuanto nos enteremos de los eventos que se hacen en el Valle del Mezquital para preservar la lengua ñañú o otomí. Ahí está Chucho Morena trabajando con su arco norte, con su arco meche. Está ya calentando motores para hacer su fiesta en este arco norte. Y está allá por la cementera, también tiene su espacio cultural donde, bueno, a través de las pinturas, de los murales que va poniendo en su espacio, pues nos hace ver el origen del pueblo ñañú, el orgullo del pueblo ñañú. Ahí está Juanito González, allá en Orizabita, que escribe sobre la identidad, sobre el rescate de las costumbres y tradiciones del pueblo ñañú. Ahí está Ildefonso Sánchez Trujano, que en uno de sus libros recuerda un pasaje que dice que cuando estos dos estudiantes de telesecundaria, el hijo de don José Rábano, encuentra en un baulito y ahí encuentra papeles escritos en ñañú. Y como bien dijiste en un inicio del programa, Poncho, estaba prohibido
que nuestros indios hablaran su lengua. Que como que México ya era de avanzada, que México ya no era aquellos de esos inditos, pobrecitos inditos calzonudos. No, México tenía que mostrar al mundo otra cara. ¿Y cuál? Estaban quitándonos nuestro patrimonio cultural. Entonces, en esa anécdota quiero terminarla. Néstor y Chayito ensayan una obrita porque piensan que su maestro de telesecundaria les va a felicitar porque van a rescatar palabras. Sabe él que en ese baúl están los tesoros. No en balde los abuelos guardaban ahí sus tesoros y ese tesoro eran unas hojas de lengua ñañú. Preparan el teatro, el sainete y en pocos días van ante su maestro. Estoy abreviando para continuar con el diálogo. Preparan el sainete y esperan a que venga el maestro y saben que su maestro los va a felicitar. Saben que su maestro les va a aplaudir. Empiezan con sus palabras de Ashahuá, de sus saludos y todo. Y el maestro, como un energúmeno, azota la mano sobre el escritorio y dice que ¿quién les ha dicho eso? ¿Quién les ha enseñado semejante tontería? ¿Quién ha puesto en sus manos estas palabras? Y entonces castigan a Néstor. Lo castigan, le hacen que suba las manitas en el pizarrón y le empiezan a contar 1, 2, y aguanta 10 varazos y ya sollozando, agacha la cabecita y va el maestro y le increpa y le dice, ¿vas a seguir hablando esta lengua? Sollozando dice Néstor que sí, porque es la lengua de sus antepasados, es la lengua de sus padres, de sus abuelos. Y cuando una lengua se muere un pueblo. Hasta ahí la anécdota porque creo que continúa, pero en resumen, en esencia, dos jovencitos que quieren rescatar su lengua, un maestro que se opone. Y ya las consecuencias de ella, sacarla de la escuela y casarla con un viejo, y él, híjole, odiar al maestro por siempre. Adelante, Ponchito. Bien, pues sí, es interesante. Debemos de luchar día a día por rescatar lo nuestro, por rescatar nuestras raíces, por no olvidarlas sobre todo y sentirnos orgullosos de nuestro origen. En este caso, ñañú u otomí, como le quieramos llamar, porque hay una polémica porque si somos ñañús o somos otomís, pero lo importante es sentirnos orgullosos de ello. Ahora tiene la palabra el compañero Salomón Gómez Isidro, gran escritor del libro En el fondo nos vemos. Sí, maestro, gracias. Sí, ahorita lo mostramos aquí en la pantalla. Sí, maestro, miren, cuando Salinas de Gortari terminaba su periodo, su sexenio, él nos hizo creer que México estaba entre los países del primer mundo. Mas por fortuna, el comandante Marcos sacó a la luz del día la burla, el abuso, la explotación que se hace con los indios, no solamente del sureste, sino todos los indios de México. Y hace días en la mañanera también le increpaban a López Obrador que los yaquis detenían el flujo de la carretera que va a la frontera con los Estados Unidos. Y en lugar de que se fastidiara el presidente, que es un presidente para mí muy leído, bastante leído, porque sabe de todos los temas, versa sobre cualquier asunto, y dijo, no, vamos a platicar con ellos, porque los yaquis es un pueblo muy ofendido, muy golpeado, muy desarraigado de sus tierras. Acuérdense de cuando el porfiriato los mandaban a Yucatán a trabajar bien explotados como esclavos, peor que esclavos, a las haciendas enequeneras, a las haciendas madereras, a las haciendas tabacaleras, mandaban a los yaquis. Entonces el pueblo de México, aquellos malos gobernantes han hecho una gran deuda con estos pueblos, porque los desarraigaron de su tierra. Hubo más de 15,000 yaquis muertos. Entonces es una gran ofensa. ¿De qué sirve que ahora nos vanagloriemos de que sí somos, y yo me siento del Valle del Mezquital y me siento orgulloso a lo mejor de ser mestizo, pero como tú dices, maestro Poncho,
descendiente de mis abuelos que hablaban el ñañú, que se vestían a la usanza ñañú. Y por ahí en unas memorias que tiene mi padre dice que en los años 1930, 1940, todo mi pueblo calzaba guaraches, vestía de manta, las mujeres igual, y hablaban el ñañú, el otomí. Como tú dices, a lo mejor razones extrañas o razones manejadas nos hicieron desviar el camino. Pero yo veo muchos pueblos por donde andamos en Chiapas, los pueblos indios, en Guerrero, en Sonora, en Nayarit, en Oaxaca, ni se diga. Pasamos por esos pueblos y vemos que algunos, aunque los quieran desarraigar de sus costumbres, se niegan y siguen vistiendo y siguen hablando la lengua porque se sienten orgullosos de ellos. Incluso cuando íbamos con Francisco acá por Tulancingo, donde el maestro del 9 hacía su encuentro de intercultural, pues yo decía, ¿qué hago? Mi México querido, mira nada más lo que eres, México querido. ¿Para qué ir a Europa si aquí se juntaban decenas de lenguas? Llegaban los huicholes, llegaban los coras, llegaban los yaquis, llegaban los del sur, de Oaxaca, de Guerrero, y ahí veía unos grupitos de diferentes gentes hablando su lengua. Y dije, no, orgullosos debemos de estar de ser el pueblo mexicano porque tenemos de qué, con qué levantar una bandera que le demuestre al mundo que sí tenemos. Lo que falta es preservarlo y lo que falta es, como dijo López Obrador, hay que reintegrarle algo de las ofensas que se ha cometido con esos pueblos. ¿Por qué? En la misma nube estéril lo dice, los ladinos ven un manchón de tierra húmeda, de tierra donde hay agua, y se apropian de ella. Y los indios que se vayan a rascarle al tepetate a ver si le pueden sembrar una semilla. Y lamentablemente, ahí también lo dice una obra, la gran caminata que hicieron de Nueva Rosita, la de 1000 kilómetros. Se vinieron desde Coahuila. En Nuevo León salían los vecinos de los pueblos y les otorgaban algo, alguna bebida, una comida. Una maestra de Tamaulipas conmovedoramente entregó 17.50, que era el ahorro de los niños, pero siguieron avanzando en Querétaro, y cuando llegaron a Hidalgo, a Tasquillo, dice que salieron unos seres como cadáveres esqueléticos en Tasquillo, eran nuestros ñañús. Bueno, ahí en lugar de que los ñañús les dieran algo a los caminantes de los 1000 kilómetros, los caminantes les otorgaron algo de lo que traían a nuestros pobres indios del Valle del Mezquital. ¿Por qué? Porque si hablamos de los yaquis, pues también nuestros ñañús han sido muy golpeados por los gobiernos. Y desde antes de los gobiernos instituidos, porque acuérdense que desde el tiempo de los toltecas, del tiempo de los aztecas, del tiempo de los teotihuacanos, pues ya nos pegaban con todo. Entonces, es cosa de hacer un profundo análisis y tal vez nosotros Poncho y Pancho, que le hallamos tantito a la letra, pues acoplarnos y hacer algo, levantar nuestra mano y decir, aquí está una inconformidad de estos 3 escritores, y si se juntan más, pues qué mejor, pero irle pensando, no solamente celebrarlos, sino hacer algo por ellos. No sé qué les parezca. Pues sí. No sé, Ponchito. Ajá, adelante, Ponchito. Tiene la palabra Francisco. Sí, no, solo para no complementar, sino sí, sorprenderse de todo esto que ha sufrido nuestros pueblos originarios, leyendo a Traven, leyendo a Resplandor de Mauricio Magdaleno, leyendo a nuestro insustituible Antonio Rodríguez y otros, pues nos damos cuenta de todo este marginamiento que se ha tenido hacia nuestros pueblos originarios. Pero nos está tocando vivir el 20 con pandemia, pensando cómo está afectando, si de por sí, que dices tú que están hablando ya cada vez menos la lengua materna, pues a lo mejor por este medio, que ahora son los medios electrónicos, invitar a los padres de familia de todas las regiones que hablen de San Ildefonso, que hablen el otomí, el ñañú, acá nuestros Villagranes y todos ellos, invitarlos a que padres de familia tengan conciencia de la valía que tienen como pueblos originarios, que hablen con sus hijos, que no se avergüencen, que al contrario,
pásame esto, pero lo digan en su lengua materna, que sean orgullosos, que no solo sirvan para el programita del candidato en turno, que no sirvan solamente para la danza folclórica que exhibieron ante algunos, que sea ese orgullo interno, que se forren de aquí adentro de identidad. Es esta escritora francesa, quien no tenga identidad difícilmente alcanzará la libertad. Entonces, ya nos está tocando, ya están los libros de texto para nuestros niños, acercar los textos que hablen de su medio, de su contexto, de otras lenguas, que se hagan intercambio de cartas, de el niño ñañú que le escriba al niño huichol, el huichol que le escriba y con sus traducciones y todo, ¿no? Entonces sería padrísimo hacer una red de eso. A lo mejor estoy hablando utópicamente, dirás hasta la Sierra Tarahumara, pues no llega la señal, etcétera, etcétera. Pero los maestros, yo creo mucho en los maestros que pudieran hacer con esa creatividad y esa imaginación, tender un puente así, por escrito, donde sean, donde puedan fluir, puedan transitar los vocablos de nuestra tierra. A Hermilo Abreu Gómez pasó un poco inadvertido. Fue un escritor que, dijo León Felipe, ese poeta español refugiado en México, que leyó muchísimas veces a Hermilo Abreu Gómez, dice, que alguien le diga a Hermilo Abreu que es un poeta, porque Canek es un poema. Entonces, yo haciendo referencia al libro de Canek como personaje, Hermilo Abreu como autor, pero también como personaje, porque él es el niño Guy. Él es el niño Guy que lo refiere posteriormente. Si Jacinto Canek es el insurrecto, es el hombre rebelde de Sistel, que encabeza 2 siglos después una lucha contra el hombre blanco, Hermilo Abreu lo escribe. Él cuenta cómo es que se fue llenando su alma y su espíritu de la esencia del pueblo maya. Siendo mestizo, dice que acostumbraba a acompañar a su papá a los pueblos del Petén, de allá de Guatemala, y luego subían a Yucatán a arreglar sus asuntos económicos, comerciales. Y él, entre que su papá arreglaba eso, firmaba documentos, él se iba con los indios a la cocina y escuchaba los relatos. Y uno de esos relatos fue la vida de Jacinto Canek. Posteriormente, Hermilo madura su espíritu e investiga la vida de este héroe maya. Para 1930 es cuando se publica la obra de Canek, pero ya magistralmente, ¿no? Investigado con lo que él había escuchado y lo recrea literariamente. Dicen también, Yamilet, una mujer que escribe y lee para la Brigada de Lectores en la Ciudad de México, dice que es una obra que debíamos de leer todos, que ella lo ha leído muchas veces y que lo recomienda bastante. Lo regalaron en las ferias del Zócalo y lo fueron leyendo por capítulos. Bueno, no son capítulos, son sentencias, que está la sabiduría y la inocencia de los niños. Me gustaría narrar alguna sentencia de las que Hermilo recopiló o que escribió o recreó literariamente. Hay una que me encanta, cuando se cae el cubo de madera fina, de madera negra, al fondo del pozo. Es una madera labrada, es para sacar el agua. Y le avisan a Jacinto Canek, los indios, dice, Jacinto, Jacinto, que se cayó el cubo. Meten el garabato y rasca puro limo y no sale el cubo. Entonces dice, no, el patrón se va a dar cuenta, el amo se va a dar cuenta, y meten a Jacinto Canek. Lo bajan y él es el que desde abajo dice, bueno, su voz se oía hueca. Se consigo el cubo y cuando llega arriba le dijo al pequeño Guy, desde el fondo
se pueden ver las estrellas. Al tercer día, vuelve a caer el cubo. Y el pequeño Guy se acerca a Jacinto y le dice, Jacinto, se cayó nuevamente el cubo. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí, yo bajo por ti, dijo Guy. Y Jacinto, ¿tú? ¿Por qué? Es que yo también quiero ver las estrellas. Es una sentencia maravillosa, poética. Por eso León Felipe no se equivocaba en esto, ¿no? Y luego la otra, ¿no? Cuando un indio amanece ahorcado en los naranjales. Jacinto Canek se da cuenta y va y lo descuelga. Y el amo manda cortar los naranjales rápidamente y venderlos antes de que se entere la gente del suceso. Él piensa en ganar, ¿no? Y Jacinto descuelga al indio, va y lo deposita ahí en el campo y lo siembra, como si sembrara semillas de ser humano. Esto también me parece una sentencia maravillosa, ¿no? Luego por la tarde ha salido Jacinto Canek, sale con el pequeño Guy, se encaminan por las veredas del Mayay, se encaminan, van, a ratos se oscurece, a ratos brilla la luz del sol. Y entonces aparece frente a ellos el pájaro Puyuy, y le dice Jacinto a Guy, sigue al pájaro Puyuy, él nunca se equivoca, él como los hombres camina e indica la dirección para que los demás no se pierdan. Es otra sentencia maravillosa de este Jacinto Canek. Y hay muchísimas historias. Por eso es una obra que trascendió a los tiempos, trasciende al tiempo y a la geografía. Es universal. Se entiende y se lee y puede interpretarse la justicia y la injusticia en ruso, en chino, en todas partes del mundo. Donde haya habido y donde esperemos que sigan habiendo nuestros indios. Indios con todo el respeto. Adelante, Pochi. Maestro, muchas gracias. Esos relatos muy importantes, porque usted es un gran lector que ha recorrido el mundo por medio de las novelas leídas, que nos ha llevado a Cuba, que nos ha hecho viajar en el tiempo y en el espacio, y hoy nos ha regalado grandes relatos. Bienvenido, maestro Gustavo. Quedan 2 minutos de tiempo, pero nos vamos a desconectar y les voy a mandar otra vez el link para que se vuelvan a conectar para la segunda parte de nuestro programa. De acuerdo, Poncho. Entonces agotamos los 2 minutos. Sí. Recordemos que estamos en su programa En Busca del Lector y por fortuna hoy encontramos a 3 lectores. Al profesor Francisco Ángel Santiago, al profesor Salomón Gómez Isidro y al maestro Gustavo Espinosa. Medina Espinosa. Perdón, Medina Espinosa. Alguna vez me tenía que equivocar. Correctísimo. Bien, aquí nos estamos divirtiendo, estamos compartiendo narraciones y eso es lo importante de la literatura, que une a las personas, que podemos platicar de ello. Y platicábamos, maestro Gustavo, que ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios, de los pueblos indígenas, y que debemos de estar orgullosos de ello, de nuestros pueblos, de nuestros orígenes. Y en cuanto regresemos, vamos a seguir platicando de ello, porque el día está por terminar, así como el tiempo. Nos queda escasamente 1 minuto, pero volvemos. Solo vamos a echar un pequeño paso para atrás
para tomar impulso y regresar más fuertes, más con mayor ímpetu. Entonces, no desmayen. Enseguida regresamos. ¿En qué tiempo? Correcto, Ponchito. Ahorita les mando el link inmediatamente. Esténse al pendiente, Bueno. porque el link llega de un momento a otro. Bueno, sale Ponchito, voy por mi celular. Para Bien. checarlo. Solo esperamos